Arratsaldeon guztioi, muy bienvenidos a este encuentro en el que hoy lo que queremos es poner primero nombre a las violencias sutiles o lo que conocemos también como micromachismos. Son palabras, son gestos, son reacciones, son acciones muy sutiles que a veces pasan inadvertidas. Este encuentro forma parte de la campaña Los micromachismos también son violencia, si es para tanto, en conmemoración del 25N que mañana celebramos. Está impulsado por Laia, Escuela de Empoderamiento Femenino, y por la Igualdad de Derechos Humanos de la Diputación Foral de Araba. Gaur, zer aztertu nahi dugu, nola jokabide machistek lan munduan, egunerokoan, aukera berdintasunak oztopatzen dituzten. Por eso lo que vamos a intentar en primer lugar es aprender a identificar esos micromachismos, esas violencias sutiles, buscar algunos ejemplos y, en segundo lugar, preguntarnos para qué y por qué es tan importante saber detectarlos. Una vez que los hemos localizado, una vez que les hemos puesto nombre y apellido, queremos también dotarnos de herramientas para poder vencerlos o incluso para poder prevenirlos. Será interesante escuchar las preguntas que vosotros nos queráis hacer llegar. Hay un hashtag que es Si es para tanto. Al final de este coloquio iremos dando paso a esas preguntas. Intentaremos, los compañeros y las compañeras que me acompañan hoy, que enseguida presentaré, irán dando respuesta a esas preguntas que nos vais formulando. Insisto, el hashtag Si es para tanto. Vamos a ir presentando a los expertos, a las expertas que nos están acompañando esta tarde aquí en esta mesa, en este encuentro. Conmigo, Mikel Arakis. Mikel, ongi etorri. Él es dinamizador de grupos de hombres de Ongi Ezberdin, asociación que promueve la deconstrucción de género para fomentar la igualdad. Será muy interesante, Mikel, que nos des la visión desde el ámbito de la educación y también, como decíamos, cómo detectar eso en el ámbito quizás más familiar, más escolar o en la propia calle entre niños y niñas, cómo detectar y cómo ponerle freno. Enseguida iremos con Mikel. Pablo Vidal Banaclocha, ¿qué tal, Pablo? Acércate un poquito al micrófono para que te podamos escuchar bien. Es doctor por la Universidad del País Vasco, es licenciado en Ciencias de la Información, como experto en género y comunicación, ha compaginado 20 años como publicista con la docencia en la UPV y también en la Universidad de Burgos, donde imparte un máster en género y en comunicación. Por otra parte, Nieves Martínez Galloso es profesora universitaria de Derecho del Trabajo, es doctora en Derecho, es experta en mediación laboral y en incorporar la igualdad entre mujeres y hombres en la negociación colectiva. ¿Qué tal, Nieves? Bienvenida. Arratsaldeon Zuriere Bai. Y Yanire Estebanez, que nos acompaña online. ¿Qué tal, Yanire? Arratsaldeon. Arratsaldeon, ya siento no estar ahí, pero os veo desde Bilbao. Bueno, encantadas de saludarte. Ella es psicóloga, especialista en violencias machistas, es investigadora, tallerista, ciberactivista y bloguera feminista. Bueno, iremos aportando algunos datos sobre cómo está la situación, iremos poniendo el marco a esta fotografía que tenemos actualmente, pero a mí sí me gustaría lanzaros una primera pregunta, y es aquella que está en boca de muchos en medio de la sociedad, y es: ¿para qué es tan importante ser capaces de detectar un micromachismo? Venga, Nieves. Bueno, yo creo que es fundamental en tanto que esas violencias sutiles, bueno, yo entiendo que como campaña hay que dar un mensaje claro, pero creo que no hay machismos pequeños o micros, machismos y macromachismos, creo que hay machismo. Y creo que para percatarnos de eso y de que todas las personas tenemos el riesgo de incurrir en ello porque forma parte de algo estructural que nos acompaña, incluso aunque no queramos, pues creo que por eso es muy importante que pongamos el foco en eso, que lo visualicemos para que podamos detectarlo y sobre todo aquellas personas que no queremos ser machistas, podamos dejar de serlo. Me parece que solo por eso vale la pena y porque además contribuye a la perpetuación de un rol y de una discriminación estructural
que en la medida en que no vayamos a la raíz o al fondo, pues no, pues se va a mantenerse en el tiempo. Precisamente hay que visibilizarlo, lo decías, Nieves, pero para ello necesitamos ejemplos, así que voy a apelar a vosotras, para que en este encuentro vayamos aportando esos pequeños ejemplos que muchas veces pasan inadvertidos, a veces planificados, otras veces no intencionados, ¿no? Pero que nos rodean prácticamente en el día a día. Desde el ámbito de la educación, por ejemplo, Miquel, un ejemplo de violencia sutil. Sí, con los niños, con las niñas es muy habitual educarles en base a unos estereotipos. A un niño, en cuanto se cae al suelo, nos acercamos con el mensaje de no llores, sé fuerte, no transmitas miedo, ni dolor, ni sufrimiento. Esos sentimientos se los restringimos al niño o varón. O hazlo por ti mismo, tú solo, ¿verdad? Eso a los niños se les dice mucho, ¿no? Sé valiente. La rabia sí pueden sacarla. Sé fuerte, sé valiente, saca la rabia y consigue tus objetivos. Eso sí, pero estamos limitando todos los demás sentimientos. Entonces eso está creando luego unos varones que convertimos todos nuestros sentimientos de inseguridad, de miedo, de vergüenza, en enfado, en ira. Ajá. En el ámbito afectivo y anire, más relacional, ponos un ejemplo. Entiendo que hay un montón. Sí, en el ámbito de las relaciones yo creo que hay muchos ejemplos. Yo sí diría que a veces confundimos el micro como que es pequeñito. Mucho cuidado con las pequeñas cosas, porque son las más cotidianas y quizá también las que más podemos normalizar, ¿no? Diría que, por ejemplo, pues el minusvalorar lo que estás sintiendo, o decir que son tonterías, ¿no? O que estás exagerando, o que eres demasiado sensible, ¿no? Es algo que además se le dice bastante a las mujeres en las relaciones en concreto, ¿no? O toda la ocupación de los espacios, ¿no? Como a veces la relación está ocupada por las necesidades, por los gustos, por las aficiones de una parte, que es la parte privilegiada en este caso, y ella se termina adaptando, ¿no? Como a esas decisiones y también a esas aficiones, digamos, ¿no? A veces en estas violencias incluso podemos entrar sin darnos cuenta, que esto es lo que dificulta el que sea tan micro, tan difícil de percibir, ¿no? Y sin embargo, se me antoja, Pablo, muy complicado delimitar esa línea, ¿no? Esos dos espacios de qué es micromachismo y qué no. Bueno, en el ámbito de la comunicación a lo mejor lo tenemos más claro, ¿no? Los ejemplos más palpables, no lo sé, por ejemplo, la propia publicidad. Pablo. Sí, bueno, perdón. En el ámbito de la comunicación no es más que un reflejo de lo que es la sociedad. Lógicamente, en la comunicación lo que se van a dar son todos los enfoques posibles para representar lo que es el género, tanto en publicidad como en un relato o en cualquier discurso, incluso radiofónico. ¿Qué quiere decir esto? Que el esfuerzo que tienen que hacer los profesionales de la comunicación casi es mayor que el de las personas que no lo son, porque nosotros y nosotras somos comunicadores, y al comunicar estamos dando una pauta y estamos dando un enfoque que muchas personas, lo que se llama audiencia, recibe y percibe, y muchas veces reproduce y comparte. Esto lo digo porque es muy importante pensar en todos los contenidos que están recibiendo la gente más joven, que no están regulados, porque efectivamente hace como, digamos, una década, no, pero igual 2 décadas, tanto familia como escuela tenían un poder efectivo sobre la socialización, es decir, la educación o culturización de la gente joven, ¿no? Ahora no es así, ahora son los formatos audiovisuales y los contenidos que comparten las redes los que les están dando esa educación. ¿De dónde viene la preocupación? Probablemente las personas que tenemos cierta edad tenemos más claro lo que es el machismo de lo que no lo es. En cambio, la gente joven lo percibe como algo propio del pasado y están cayendo en unos espacios mucho más radicalmente, entre comillas, machistas, de los que a lo mejor hemos sufrido los de mi generación. No mi abuela, que seguro que sufrió más, pero yo me he criado en un modelo, digamos, social donde se combatía el machismo. Ahora hay cierta relajación. Por eso es importante detectar los micromachismos. Bueno, podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Pero ¿y de qué manera lo hacemos, por ejemplo, en el ámbito laboral, Nieves? Bueno, a ver, yo la sensación que tengo es que no hay una varita mágica, pero que creo que el hecho de negar la existencia, o sea, yo lo que percibo en el ámbito laboral, al menos, en lo que yo me muevo, es que sí que hay una preocupación por la igualdad y hay una, no sé cómo decirlo, o sea, se habla de ello y todo el mundo está de acuerdo en que el trato tiene que ser igual,
pero luego nadie es machista y no hay comportamientos. Y la violencia de género solo se percibe la más drástica, pero no se aprecia y como eso ocurre en teoría poco, no se aborda como un tema central y entonces se va dejando, como igual hay que discutir de otras cosas, como salario, jornada, clasificación profesional. Hay pues otras bueno, prioridades, ¿no? quieres decir. Y no se percibe la importancia de poner estos temas en el centro y de que invertir en ello es un bien para la empresa en su conjunto, para las personas trabajadoras, para la sociedad, y que efectivamente no es un gasto, es una inversión. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Pues, a ver, yo no tengo una varita mágica, pero creo que empezar a enfocar los protocolos de acoso, siendo conscientes de que cuando hablamos de acoso o de violencia, hablamos de un amplio espectro, y que las políticas, que dentro de las empresas se pueden llevar a cabo políticas de igualdad, empezando por declaración de voluntades que vayan acompañadas por hechos concretos como invertir en formación, invertir en sensibilización, puede contribuir mucho a que nos concienciemos sobre estas cuestiones y a que se genere un clima laboral mucho mejor. Yo no sé, y os lo pregunto a todos y a todas, si las personas tienen claro cuáles son los beneficios de vencer esos micromachismos. Tú decías, hay que invertir en ello. ¿Qué obtendríamos si consiguiésemos frenar esas violencias sutiles? ¿En qué sentido viviríamos mejor hombres y mujeres? Parece que lo que pretendemos es vivir en una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres. Lógicamente, o sea, para alcanzarla nos tenemos que esforzar. ¿Por qué? Porque provenimos de unas sociedades patriarcales que lo que han privilegiado ha sido la posición del hombre sobre y frente y por encima de la mujer. Pero algunos no están dispuestos, Pablo, a perder esos privilegios. El ventajismo de nuestra posición como hombres está ahí, es evidente. El renunciar a ella es una cuestión, o sea, de sentido común y de coherencia social, porque yo, o sea, no debería, pero si para las personas que no entienden lo que es el feminismo o lo que es el machismo les habláramos de lo que es el racismo, entenderían perfectamente lo que se le ha hecho a las negras y a los negros durante décadas en Estados Unidos, por ejemplo, y se les sigue haciendo, aunque ahora digan que menos, pero se les sigue haciendo, y con eso pueden pensar lo que desde el 3000 o hace 3000 años o hace 3500 se les empezó a hacer a las mujeres en las civilizaciones patriarcales. ¿Hasta cuándo? Hasta hace unas décadas, cuando se empezó a plantear todo esto como una gran injusticia contra la mitad, por lo menos, de la población. Estamos hablando de una situación que para aquellas personas que les moleste tendrán que pensar en reubicarse, porque toda Europa va en ese sentido. Ciertamente. Sí, además, yo creo que nos limita como personas. Es que ya no es solo una cuestión de mujeres, es que los hombres, como decía, si nos reprimen muchos sentimientos, muchas emociones, no podemos mostrar afecto, cariño, contacto, caricias a otro chico, se nos reprime el poder llorar. O sea, que hay una represión muy grande. Y luego, en el lado de las mujeres, el estereotipo hacia las mujeres pues es muchas veces justo el contrario, ¿no? Se permite una serie de emociones, pero no te enfades porque si no te va a tachar de histérica. No pelees demasiado porque si no vas a ser una chica, ¿no? Una chica mala, no se clasifica a las mujeres en las buenas y las malas, ¿no? Y ahí Yo también... Sí, perdón. Bueno, para acabar... Que no quería interrumpir, disculpa. Adelante, Yanire. Yo sí que estoy un poco como con esta idea de que en el fondo ganamos tanto las chicas como los chicos, vamos a decir, los hombres como las mujeres, ¿no? Que este patriarcado nos ha diferenciado demasiado y ha generado como una desigualdad y un desequilibrio donde al final terminamos perdiendo porque no hacemos aquello que no se nos permite dentro de nuestro rol, digamos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que si aprendemos como a flexibilizar esos estereotipos, todas esas ideas que se nos presupone que tenemos que cumplir si somos mujeres o si somos hombres, seremos una sociedad mucho más libre y mucho más diversa, ¿no? Donde podemos ser distintas todas las personas porque todas somos distintas, ¿no? Pero a mí sí me parece como muy importante identificar que todas hemos nacido en una sociedad machista de partida
a día de hoy no existe todavía una sociedad no construida desde ese machismo, y entonces algunas veces pues micromachismos se nos escapan a todo el mundo, ¿no? Entonces generar relaciones de no poder, vamos a decir, es algo a lo que tenemos que prestar mucha conciencia, ¿no? O mucho trabajo, como están diciendo los compañeros y la compañera, porque si no es que se nos escapa, se nos reproduce automáticamente, ¿no? Sí, yo creo que hay que añadir, bueno, o sea, que todos estáis dando en el clavo, por supuesto, pero a ver, es que para mí, yo suelo diferenciar entre lo patológico y yo, o sea, lo patológico considero esa persona que se siente atacada porque se pueda llegar a conseguir como resultado la igualdad entre mujeres y hombres, y prefiero pensar que la normalidad o la mayoría de las personas están a favor de la igualdad y lo perciben como algo, lo que ha dicho Pablo, que no nos podemos permitir que el 50% o más de la población esté en una situación de inferioridad respecto de la otra. Y también lo que ha dicho Yanir y lo que ha dicho Miquel, que probablemente en otro modelo los hombres también van a estar más cómodos, pero que además para mí no es una cosa de hombres, mujeres, es que es una cosa de todos. Nosotras, de personas, nosotras incurrimos también en machismos. Y nosotras tenemos que tomar conciencia de ellos también. Y por otra parte también creo que es importante que se tome conciencia de esto y que se tome conciencia como sociedad, como grupo, como conjunto y como bienestar general, para que no sea la persona concreta que en un momento determinado se siente ofendida, maltratada, perjudicada, indefensa, sin herramientas, tenga que defenderse o tenga que, no sé cómo decirlo, no tenga que empoderarse, sea cual sea el riesgo. Cuanto mayor conciencia haya y más general sea, y más como grupo y como colectividad seamos conscientes de ello, menor indefensión se va a generar y no va a tener que ser una cosa del individuo, de la persona concreta que salte o que busque, sino que lo tenemos que hacer en conjunto. Sí, visibilizar antes las violencias, porque yo veo que se visibiliza más fácilmente la violencia cuando es física, cuando ya es una violencia muy clara, o al menos esta sociedad que la percibe como muy clara, pero hay muchas violencias que están manteniendo que haya unos que lleguen a ese extremo, pero es que estamos entre todas y todos, a través de nuestras conductas, que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, sosteniendo este sistema. Pues están, por ejemplo, en este sistema de estereotipos, el poner por encima, hay dos estereotipos, pero es que unos están más valorados que los otros. Que una mujer tome lo que se identifica como masculino, bueno, puede estar bien visto, que sea autónoma, que sea valiente, pero que un hombre pase a pintarse las uñas, a mostrarse sensible, eso está perjudicado, claro. Está porque se prioriza esos valores tradicionalmente masculinos. Pero esos valores y esas expresiones personales que pueden ser igual de tener perfectamente cabida en nuestro modelo de sociedad, o sea, se ven frenadas por unos discursos, porque tenemos que tener claro que, por ejemplo, la sociedad vasca es una sociedad que siempre ha querido avanzar hacia la igualdad y lo ha demostrado a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? Pero luego, por otro lado, nos damos cuenta cómo se reflejan en otros ámbitos la realidad. Esa realidad que no es la realidad real, es decir, la realidad en la que vivimos. Eso en comunicación, en publicidad, se llama hiperrealidad. Es una realidad fingida, creada, pero que a la gente joven le llega como si fuera representación de nuestra realidad. Ahí tenemos el primer modelo y el primer problema, porque este tipo de modelos aspiracionales, que son los que se crean en estos relatos, buscan priorizar al hombre, maximizando, magnificando, inferiorizando a la mujer siempre en el trato, en la presentación, en el modo de realización, sacando planos en picado o en contrapicado, poniendo en segundo término a una mujer. Si os vais ahora pensando en la campaña de Navidad, hace poco nos publicaron un estudio que hicimos a nivel nacional de la campaña de juguetes.
Bueno, resulta que, por ejemplo, por poner un ejemplo, la tecnociencia, algo tan importante que es básico para el futuro de las nuevas generaciones, sobre todo de las niñas, a las que se les está limitando cada vez más la aparición en esos contextos. Tú coges una caja de las que venden para, bueno, pues un laboratorio, algo que tenga que ver con ciencia, y aparece un niño. Si aparece una niña está como en segundo plano y siempre es como la hermanita, algo, una pequeñita que aparece al fondo. O está Pablo en el pasillo de los azules, ¿no te parece? Bueno, eso era una batalla que casi la hemos conseguido ganar, porque ahora la distribución, ante la crítica y ante la posibilidad de que la gente que no es machista o no quiere comprar un juguete sexista no vaya a su comercio, ya se ha llevado cuidado en ponerlo todo juntito. Pero todavía seguimos viendo a los fabricantes como los productos que, digamos, van enfocados al comprador masculino, que son los niños, están de un color, y el que va para las niñas están de rosa. Y aparecen los científicos y aparecen las esteticistas, las peluqueras, las que montan joyitas. Al final todo esto es un problema porque los espacios en los que se desenvuelven los niños están focalizados hacia el exterior y el de las niñas hacia el interior. Volvemos a ese modelo donde la mujer se preservaba en el interior del hogar y el hombre hacía la vida pública. Me alegra de que introduzcas ese tema porque quería abrir un poco este encuentro y esta conversación hacia la evolución de los modelos de familia, que también han cambiado mucho. Muchísimo, claro. ¿No? De unos años a esta parte. Ahora ya no está, también está el padre, la madre, con el hijo, la hija, o varios hijos y varias hijas, pero hay diversos modelos. ¿Y eso creéis que está todavía tan interiorizado? Probablemente se estén dando pasos, ¿eh? El problema es que no se representan en el discurso audiovisual. Ese es el gran problema, porque en nuestro país, por ejemplo, bueno, en el Estado español, el 34% de los modelos familiares que pasan por una familia heterosexual, o sea, un papá, una mamá, con un hijo o una hija, con 2 hijos o 2 hijas, o con 3 hijos e hijas o más, no son ni el 35% del modelo familiar que hay en este momento en el Estado español. Lo demás son otros modelos familiares que precisamente se evitan, parece ser, darles visibilidad. Por ejemplo, hay un 9% o más de familias monomarentales, es decir, una mujer que está al frente de sus hijos, o un 30% de parejas que no tienen hijos. Todos estos modelos que parecen que no existan son lo que son mayoría en nuestra realidad social. Pero también es verdad, por ejemplo, desde el 2013, según las cifras de la DGT, que el 53% de las mujeres conducen frente al 47% de los hombres. ¿Dónde las vemos conducir? En la calle, porque en el discurso audiovisual difícilmente. Es cierto, y eso también se enseña, y se enseña, ¿no, Miquel, en el seno de la familia? Es decir, existe este tipo de familia, o este modelo de familia, existe este otro, ¿no? Eso también es educación. Claro, sí, mostrar, pero muchos cuentos además que están enfocados a los diferentes tipos de familia parece que se centran solo en ese tema. Falta igual que aparezcan como una pareja de diferentes tipos de familia, pero introducidas en otra historia, que no tiene por qué ser la historia principal. Claro. Aún así yo veo en las relaciones heterosexuales que los hombres estamos más con las criaturas, pero no terminamos de responsabilizarnos del todo de ellas. Esto es importante. Se nos ve con el carrito, se nos ve, pero luego ¿quién le limpia el vómito, le corta las uñas, está pendiente de que la ropa se ha quedado pequeña, dónde se compra la ropa, que hay que pagar la cuota de Lampa, la cita con la pediatra? Claro, pero eso, Yanire, se habla en el seno de la pareja, ¿no? Si es que hay una pareja, quiero decir, ¿no? Sí, yo sí tengo la sensación de que hay ciertos cambios. Lo que pasa es que estos cambios no llegan como a ser tan grandes a nivel de presión, digamos, ¿no? De que los veamos a nivel colectivo de una manera generalizada. Pero sí que es verdad que están cambiando los modelos de pareja, ¿no? Que están cambiando también como un poco esa idea de que la pareja no tiene que estar establecida desde una normativa X, sino que todo pueda ser más bien acordado, hablado, con mucha más comunicación, ¿no? Con mucha más, vamos a decir, visibilización de cuál es mi papel, de cuál es el tuyo, de que estos papeles puedan ser compartidos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en los últimos años sí que hemos hecho cambios, o algunas personas, ¿vale? Han ido haciendo diversos cambios desde la concienciación. Ahora sí que estoy de acuerdo con el compañero, con Miquel, en que
han hecho más cambios todavía aún, desde mi punto de vista, las mujeres, ¿no? Que de alguna manera tienen más necesidad de hacer cambios a nivel también relacional, vamos a decir, pero a los hombres todavía hay como un poco de resistencia por cambiar, por asumir, por ser responsables afectivamente, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, pues asumimos ciertas cosas, pero todavía con un poquito de poquito a poquito, claro. Poliqui. Y eso tiene su reflejo, Nieves, en la conciliación, las dificultades con las que se encuentran hombres y mujeres. Sí, bueno, totalmente. La conciliación es una quimera, en buena medida es una quimera. Se van adoptando medidas y se van avanzando, pero yo creo que la gran tarea pendiente es la de la corresponsabilidad. Mientras no cambiemos la manera de organizar el tiempo y se tome conciencia de que fuera del trabajo remunerado hay otro trabajo y que ese trabajo también se tiene que repartir igual. Hoy he estado en unas jornadas en el BEC, ¿no? En Baracaldo, sobre la brecha salarial. Sí, sobre la brecha salarial y bueno, y una de las maravillosas ponentes decía, bueno, ¿dónde están las políticas de igualdad de los hogares? Y, o sea, porque ahora ya hay políticas de igualdad para las empresas, funcionarán, no funcionarán, irán más lento. ¿Dónde están las políticas de igualdad para los hogares? ¿Y dónde está la inspección de esas políticas de igualdad y de si esas políticas de igualdad se cumplen o no? Y efectivamente, pues esa corresponsabilidad es fundamental, no solo la conciliación, sino la corresponsabilidad, la toma de conciencia de que hay un tiempo de trabajo y el otro tiempo no remunerado y que hasta que eso no se equipare va a ser muy difícil que haya esa igualdad a la que aspiramos. Claro, pero en ese encuentro al que tú hacías referencia sobre la brecha salarial, se hablaba precisamente del salario, del sueldo, y se decía que las mujeres realizando un mismo trabajo, con una misma dedicación, misma cantidad de horas, ganan un 19% menos que los hombres. Claro, ¿qué consecuencia tiene esto? Y os lo pregunto, muchas veces el abandono de la profesión o de la carrera profesional, el quedarte en casa y ocuparte tú de la familia. Sí, eso, bueno, las reducciones de jornada es muy habitual todavía que sea la mujer, Cierto, sí. que se la reduzca mucho más que los hombres. Muchas veces se utiliza ese argumento de que la mujer como cobra menos, pues entonces la repercusión en el dinero que entra en casa es diferente. Pero hay casos en los que incluso, aunque sea ella la que gana más dinero también es la que se reduce la jornada, entonces ahí también se entra en esa contradicción. Y ya no digamos nada, reducirnos la jornada para hacer cuidado de personas mayores. Ahí sí que todavía los hombres estamos todavía muy lejos. Claro. Sí. Es que existe ese arquetipo que se ha estado, digamos, promocionando, en el que la mujer es una superwoman. Es decir, es una mujer que además de tener su profesión, que se ha trabajado estudiando fuerte en la universidad, sacándose una plaza, presentándose a un puesto de trabajo y ganándolo a hombres y a mujeres. Es decir, que en esa competitividad a la que nos obliga este modelo de sociedad, las mujeres están ganando la partida, igual que las deportistas, aunque los presentadores de los programas deportivos les llamen las chicas, son las que aportan medallas y títulos importantes principalmente, ¿no? Pero en el ámbito laboral, esa visión de que una mujer tiene que trabajar y luego llegar a casa y hacer lo que el escaqueador de la pareja no ha querido hacer, y ahí le doy la razón a Miquel. Pues sí, hay que ir al pediatra. ¿Cuántas veces que vas a un pediatra o a un médico, una doctora que trate niños, ves hombres? La mayoría son mujeres que se han pedido su horita o sus 2 horitas en el trabajo, porque no olvidemos que en el Estado español y en Euskadi, o sea, hay una gran integración laboral de las mujeres. Solo creo que es el 11% de las mujeres son amas de casa. Solo el 11%. Por favor. Por alusiones. Nieves, ahora andamos en esto, pero antes recordamos, aquellas personas que nos quieran hacer llegar sus preguntas lo pueden hacer a través de las redes sociales con el hashtag Sí es para tanto, que es esa campaña en la que esta tarde nos hemos sumergido precisamente para ahondar el tema de los micromachismos y las violencias sutiles en el ámbito de la comunicación, de la educación, de la familia, de las relaciones afectivas o en el ámbito laboral. ¿Querías añadir algo, Nieves? Bueno, yo también quería retomando un poco el tema de los diferentes modelos de familia, sí. y bueno, y quizás es todo eso también su reflejo en lo laboral, ¿no?
pues que efectivamente quizás a nivel legal o a nivel heteronormativo, o sea, la norma que da el Estado, algo se está avanzando, pero a nivel de negociación colectiva y de convenios colectivos, algo también, pero como que a muchos les cuesta. A mí todavía se me erizan los pelos cuando veo ese permiso por alumbramiento de esposa que todavía no se han molestado en cambiar y en actualizar a una denominación un poco menos, pero que es como muy significativo de que hay que dar un paso y hay que dar pasos, ¿no? Y en ese sentido también pues ahora está surgiendo un debate muy bonito, yo considero que es bonito, en relación con el hecho de que se ha reconocido la suspensión del contrato de trabajo por nacimiento de hijo en igualdad de condiciones para las mujeres y para el otro o la otra progenitor o progenitora, pero que eso está teniendo la traducción para las familias monomarentales, como muy bien ha apuntado Pablo, porque es que realmente se habla de familia monoparental cuando en realidad en un porcentaje muy alto, yo no manejo las cifras. Solo el 13%, pero el 9% son con cabeza de familia. Eso es, femenina, casi todas, la verdad, casi todas. Es que hay un porcentaje muy alto de familias monomarentales. Sí. Y entonces, eso no está previsto en la norma, pero a base de personas que lo están reclamando, a base de mujeres que lo están reclamando, se les está reconociendo el derecho a disfrutar de los dos permisos consecutivamente. Y bueno, pues a eso voy, a que se van dando pasos, o sea, pero que todavía pues queda camino por hacer y que a veces pues esas otras formas de familia son un poco las olvidadas, pero parece que hay un rayo de esperanza, parece que en este caso sí que los tribunales están dispuestos a, pues sobre la base de la no discriminación del hijo o de la hija, ¿no? Que se le tienen que reconocer los mismos derechos y no se le puede tratar diferente por el hecho de la familia en la que ha nacido, pues bueno, van surgiendo este tipo de debates que creo que nos vienen muy bien. Claro, hablabas de formación, ¿no os parece que esa labor introspectiva la deben hacer ellos, pero en parte también la tenemos que hacer nosotros? Y ahí, Yanire, a veces ese tema tiene mucha relación con la propia autoestima de la mujer. ¿De qué manera las mujeres pueden adquirir ciertas herramientas para dar el paso y para empoderarse en definitiva? Claro, yo siempre hablo mucho en grupos de empoderamiento y en grupos dirigidos a mujeres que nuestra autoestima está mermada porque nos han enseñado que somos inferiores, vamos a decir, ¿no? Si yo he aprendido desde el sistema que lo que yo hago no es tan importante o que los cuidados, ¿no? que han estado que ha sido el trabajo más invisibilizado, más necesario además y más esencial, ¿no? pero menos reconocido y menos valorizado, ¿no? a lo largo de toda la historia, si yo he aprendido que todo eso no es importante, que estar ahí presente, que la parte, digamos, del cuidado emocional no es relevante, que lo único que importa es como lo productivo, lo que se muestra hacia afuera, ¿no? lo que sea reconocido como lo masculino, nuestra autoestima está muy mermada porque de alguna manera nos han enseñado que somos poca cosa, vamos a decir, que lo que hacemos es muy, muy poco importante. Entonces, partimos también de una idea que es de visibilización de todo lo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia en la sociedad, que es mucho y realmente sí que es importante, ¿no? Y también de hacer un poquito de trabajo emocional para poder hacernos ese reconocimiento también interno, ¿no? Que es que nuestra autoestima la aprendemos en sociedad, ¿no? Así como hemos aprendido a sentirnos inseguras, a sentirnos confusas, ¿no? A pensar más en el otro que en mí misma, ¿no? A cuidar a las demás personas y no tanto a cuidarme a mí. Todo esto vamos a tener que trabajarlo junto con otras mujeres y esto supone un trabajo que es emocional, ¿no? A veces lo legislativo o lo que hacemos desde diferentes ámbitos, vamos a decir, públicos o racionales, va más rápido, pero los cambios internos y los cambios que tienen que ver con nuestro autoconcepto, pues llevan un trabajo más largo, ¿no? Y más de poquito a poquito también. Sí, como decías, Yanire, sí, el tema de cuidados, valorar los cuidados, ¿no? Con la pandemia se ha visto muy claramente en el confinamiento cuáles eran las labores esenciales, ¿no? Pues cuidar a personas mayores o dependientes, cuidar a criaturas, los cuidados son la base del sistema y pues valorarlos y ponerlos
en ese nivel de jerarquías que a veces coge el trabajo laboral, pues Fijaos, valorarlo, nos sí. están ya haciendo llegar algunas preguntas a través del hashtag Si es para tanto, pregunta que lanzo a todas y a todos los que nos estéis acompañando esta tarde aquí, ¿eh? Una de las preguntas está relacionada en cierta forma con lo que estáis diciendo y con la culpa, ¿no? Dice así: ¿cómo superar la carga mental y la culpa que sentimos las mujeres si no hacemos, y lo entrecomilla, lo que debemos? Bueno, eso yo creo que es que ahí está, ¿no? ¿Hasta qué punto se asume de manera voluntaria o se asume como una obligación? ¿Hasta qué punto es una obligación autoimpuesta o no lo es? Y yo creo que probablemente cada persona tenga una respuesta, pero me da la sensación de que en la mayoría de los casos son obligaciones que sentimos que tenemos, pero no tanto porque las queramos ni porque lo queramos asumir. Y no tanto porque nos las hayamos impuesto a nosotras mismas, sino porque al final hay un montón de pequeñas cosas o grandes cosas que te conducen a asumir esa obligación. Pero no creo que sea del todo, no sé cómo decirte, no creo que sea del todo natural. Voluntario, ni natural, ni por gusto. Claro. Entonces, yo desde luego no tengo capacidad para responder a cómo se supera esa culpa, pero creo que solo el hecho de que se plantee esa pregunta está poniendo el foco sobre el hecho de que la asunción de todo ese trabajo no remunerado que está en buena medida en la base del trato de inferioridad que recibimos las mujeres y de la minusvaloración de nuestro trabajo, de nuestras emociones, de nuestras pretensiones, de nuestras aspiraciones, está ahí, en esas obligaciones que se nos imponen o que nos caen como lluvia fina. Claro, es que ¿qué es lo que debemos, ¿no? Que lo entrecomilla esta persona que nos hace llegar la Es que pregunta. ahí yo creo que precisamente esa pregunta que hace o ese planteamiento lo que está señalando es exactamente los micromachismos. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a limpiar siempre mal los platos, porque no me esfuerzo en limpiarlos bien, cuando me toca a mí, los platos no están limpios. Cuando me toca a mí, llego tarde y recojo tarde en el colegio. Cuando me toca a mí, me olvido de algo. O sea, ¿cómo es posible que una persona de mi sexo en su trabajo rinda y en la familia casualmente no? Entonces, ¿cuál es la culpa? No, la culpa es de esta persona, porque la mujer que se siente culpable por no llegar, lo que tiene es un doble problema. Tiene una persona que es su pareja que no corresponsabiliza, Claro. que tiene su tiempo para otras cosas, aunque tenga la misma familia. Claro, y entonces, ¿cómo superamos esa carga mental, Yanire, esa culpa? Con el tema de la carga mental, yo esto es algo que le escucho mucho incluso a mujeres muy jóvenes, ¿no? Cuando antes hablábamos, bueno, pues tenemos todo un modelo que es muy tradicional y es muy antiguo, pero vamos cambiando, pero todavía muchos de los mandatos de género y de las imposiciones que tiene ese modelo siguen estando muy presentes, ¿no? Y a veces esa carga mental es también el estar atenta a todo lo que puede pasar, ¿no? A prevenir ciertas cosas, es como un poco esa sobreempatía que también nos han enseñado muchas veces a las mujeres, ¿no? Que es como, no voy a hacer esto, no vaya a ser que te haga sentir mal, digamos, ¿no? Y todo esto nos lleva también como a estar mucho más enfocadas, vamos a decir, en las necesidades y en las emociones de las demás personas, y eso nos desconecta de las propias, ¿no? Entonces yo diría que muchas veces es muy necesario que haya un equilibrio, digamos, ¿no? En esa responsabilización, que hablemos menos de culpa, que la culpa casi siempre la tenemos todas las mujeres, nosotras nos la echamos a nosotras y los hombres nos la echan también a nosotras, ¿no? Y entonces es que hablemos un poco más de responsabilidad, de qué me responsabilizo yo y de qué te responsabilizas tú, ¿no? O las personas, vamos a decir, y que haya quizá también un poco más de responsabilización colectiva, ¿no? Porque de alguna manera también, como antes creo que decía Nieves, al final es una la que tiene que aprender a poner límites, a defenderse, a decir, vamos a decir, como si fuese solamente yo la que tiene que hacer todo este camino sola, ¿no? Y esto es un cambio colectivo. Cambiemos valores, cambiemos la forma que tenemos de pensar en la sociedad, ¿no? Y las responsabilizaciones y los mandatos, porque si no siempre va a haber alguien que esté sosteniendo todo eso que es tradicional, pero todavía en la modernidad lo seguimos
seguimos teniendo muy presente. Enseguida volvemos al ámbito de las relaciones, Yanire, pero a través del hashtag Si es para tanto nos hacen llegar más preguntas. Miquel, esta podría ser, bueno, para ti, en realidad para todos y todas, ¿eh? ¿Qué tendría que hacer como madre o como padre para educar a mi hijo o hija en la igualdad? Entiendo que es una pregunta muy amplia, pero a lo mejor podemos dar dos claves. Bueno, pues yo diría permitir que sean... Cada vez con la educación a veces parece que limitamos. Más que abrir puertas, las cerramos. Y algunos cansillamos de una manera y otros de otras. Permitir que tanto niños como niñas saquen todas sus capacidades. Permitir que las niñas muestren la rabia, el enfado, que pueden luchar por las injusticias, que puedan trepar a los árboles y correr, porque a veces les ponemos unas ropas, un vestido que no puede moverse, un pompón, y las estamos ya limitando en sus capacidades de movimiento, de agilidad. Y luego a los niños les estamos encasillando en que sea autónomo, sea fuerte, no, pues dejar que se exprese sus sentimientos. Entonces yo diría esos dos enfoques. Hacia las niñas que puedan expresarse, luchar, expresar todos sus sentimientos y incluso la rabia. Y a los niños permitirles que saquen esos sentimientos que los tienen tan enconcertados y tan limitados. Y que puedan pedir ayuda, que no sean siempre autónomos. Volviendo al tema de las relaciones, al ámbito afectivo, y aquí los medios de comunicación también tienen gran parte de culpa, Pablo, por los estereotipos que lanza, ¿no? Pero hay algunas preguntas, Yanire, en una relación de pareja, ¿en qué nos tenemos que dar cuenta para ver si sufrimos violencias sutiles? Es una de las preguntas que nos hacen llegar. Vale, yo diría que no es nada muy sencillo de identificar, ¿no? No es como una varita mágica, pero creo que muchas veces conectar con cómo nos sentimos, conectar con el cuerpo, conectar con la sensación y preguntarme, ¿cómo estoy? ¿Yo me estoy sintiendo bien en esta relación? ¿En esta relación se me está dando importancia? ¿En esta relación yo tengo espacio suficiente? ¿Yo me siento libre? ¿Puedo tomar decisiones? ¿Puedo ser yo misma? Si no puedo ser yo misma, ahí quizá hay algo, vamos a decir, ¿no? O ahí quizá puedo indagar un poco, ¿no? Y puedo tratar como de ver cómo me trata la otra persona, si me está tratando bien, si me está tratando con minusvaloración, ¿no? Si me está chantajeando, si está haciendo como ciertas tretas, digamos, en ese sentido. No es tan fácil de percibir, ¿vale? Pero sí diría que una de las claves que recomiendo a todas las mujeres es conectar mucho más con su cuerpo y con su parte como emocional, que la tenemos muy silenciada y a veces nos dice mucho. Se nos pone una tensión en la tripa y es como, aquí está pasando algo, ¿no? Aquí hay algo que me hace sentir algo extraño, ¿no? Con respecto a esto también diría que especialmente entre las jóvenes, por ejemplo, yo suelo recomendar mucho que también escuchemos mucho los mensajes que nos dicen las amistades, ¿no? Porque a veces una amiga me puede decir, jo, es que te veo muy extraña, ¿no? O es que veo que no eres tú misma, ¿no? Que no estás de la misma manera desde que estás con esta persona, por ejemplo, ¿no? Y ahí yo diría que también es muy importante llamar a la violencia, violencia, porque muchas veces entre jóvenes se está diciendo mucho este término de relaciones tóxicas, ¿no? Y yo diría, puede que existan ciertas relaciones tóxicas, ¿vale? Pero el hablar de la toxicidad, ¿no? Quita mucho elemento de que, oye, esa persona está ejerciendo violencia realmente, ¿no? Y a veces es como, no pasa nada, esto es algo tóxico, ¿no? Esto es algo que es que estoy enganchada, vamos a decir, ¿no? Entonces, más que considerarlo como algo, como una enfermedad o como algo tóxico, pensemos que es un problema de raíz, que es un problema social y cultural y que es un problema que de alguna manera nos interpela también en nuestras relaciones a revisarnos y a escuchar lo que nos dicen también desde fuera nuestras Por tanto, amistades, ¿no? Formación, información y entorno, la importancia de escuchar a las personas que están alrededor. Más cuestiones. ¿Qué estrategias consideráis más eficaces para hacer llegar a los hombres estas ideas? Yo creo que es una pregunta dirigida pues, a todas las personas que están en esta mesa. Bueno, quizás, lo más importante sería la no diferenciación de los universos, masculino y femenino, que es algo que reiteradamente se está haciendo desde los medios de comunicación. Es decir, no hemos superado la construcción de discursos ni relatos en los que estemos diferenciando lo que es el espacio de los hombres y el espacio de las mujeres. Parece mentira, incluso en las series más actuales que se producen ocurre. Todo esto lo que está es envenenando la relación de la igualdad. ¿Por qué? Porque mientras estamos pensando en construir una sociedad igualitaria donde nos reconozcamos y nos valoremos en libertad hombres y mujeres, lo que se está haciendo es pretender eso soportando un bombardeo continuo de discursos, relatos, historias de vida
tertulias horribles que se ven en algunos programas donde las mujeres adoptan un papel que realmente parece más propio de hace décadas, pero que lo mantienen en la actualidad. Todo esto lo que está haciendo es generar, pues bueno, un discurso contradictorio. Porque cuando las chicas jóvenes, o sea, entienden que el amor romántico es el constructor de sus relaciones de pareja, porque así lo están viendo en todos los relatos que les están dirigiendo a ellas, hablan de relación tóxica porque saben que les están fastidiando la pareja, su compañero, en muchos de los espacios que a lo mejor antes disfrutaba. Por lo tanto, su autoestima va para abajo. En cambio, cuando hablamos de que una seta es tóxica, no hay Dios que se la coma. O cuando hablamos que ese espacio es peligroso, es tóxico porque está contaminado, nadie va. O sea, estamos naturalizando que todavía no se consiga llamarle con el nombre que tiene a las cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, sobre todo muchos hombres y algunas mujeres, que esto no consideran que deba cambiarse, probablemente porque están en una posición ventajosa o de conveniencia. Claro, en el ámbito laboral también estamos naturalizando, por ejemplo, algunas profesiones absolutamente masculinizadas. Esa idea poco a poco va cuajando, Nieves, ¿no? Que existen profesiones diferentes que pueden ejercer tanto hombres como mujeres. Sí, totalmente. Está cuajando. Pero está cuajando a nivel de, ¿cómo diría yo? O sea, la letra todo lo soporta, ¿vale? Y entonces a nivel de letra sí está cuajando, pero a nivel de la práctica está cuajando bastante menos. Habéis comentado, el País Vasco, buena incorporación de la mujer a las relaciones laborales remuneradas, de acuerdo, pero con segregación. Es decir, si te das cuenta en qué trabajamos las mujeres, sigue habiendo sectores fuertemente feminizados, sectores fuertemente masculinizados. Si sacamos los convenios colectivos y lo que cobran, lo que es el salario de la categoría profesional más generalizada en los masculinizados y en los feminizados, pues te das cuenta de la minusvaloración que hay ahí también. Incluso dentro de los sectores feminizados, si se hace un análisis por las categorías, en las peor retribuidas están las mujeres normalmente y en las mejor retribuidas están los hombres. Y yo creo que todo esto, bueno, es también violencia, también es una violencia que tenemos que cambiar, también es una violencia sutil y difícil a la que hay que darle una vuelta, pero que creo que en la medida en que la autoestima de las mujeres se vaya ganando en ese espacio, también se irán cambiando estas cosas. Yo no creo que vaya, bueno, no me atrevo a poner un plazo, no me atrevo a poner un plazo para este cambio, espero que sea cuanto antes, pero creo que es un cambio lento. En todo caso, se han producido avances, y se ha empezado a incorporar el discurso sobre esta problemática en la negociación colectiva, se han empezado a abrir comisiones de igualdad, hay voluntad. Sí, pero bueno, lo que te digo, que la letra todo lo soporta, pero luego llevado a la práctica, pues hay mucha inercia y hay mucha resistencia. Pero bueno, también lo que, no sé, lo que decías de las deportistas profesionales, sí. Ellas son las chicas, pero es que todas somos las chicas. Claro. Porque en todas las profesiones nos pasa que somos las chicas y esa violencia sutil la toleramos, pero no nos hace ningún favor a nuestra autoestima. Para nada. Entonces, a todo eso es a lo que hay que darle la vuelta. El problema yo creo que también es la actitud de las personas, que detentan en estos momentos espacios de poder. ¿Por qué digo esto? Porque se está viendo, por ejemplo, incluso en la propia universidad, los porcentajes que hay de chicas que están estudiando determinadas carreras.
En informática creo que es irrisorio, no llega ni al 30%, pero hace 2 décadas estaban en el 70%. Pero fíjate, hay un Pablo, retroceso evidente y en las que van hacia ingeniería pasa lo mismo. Pero fíjate, creo que las estadísticas dicen que el problema no es tanto en el ámbito académico como después a la hora de ejercer la profesión. Es doble, ¿eh? O sea, en las carreras efectivamente la proporción de mujeres es menor que la proporción de hombres. Pero es que va a menos. Después, a la hora de ponerse a trabajar, muy pocas mujeres continúan su carrera en las carreras científicas, en las llamadas STEAM, ¿no? Si hay una opinión generalizada, es que parece que las carreras de ciencia e ingeniería están abocadas a que las realicen chicos. Y las chicas, bueno, por excepción lo pueden hacer, pero lo natural es que se vayan a carreras donde van a ejercer, o sea, el mandato patriarcal, que es el cuidado. Entonces, bueno, pues vemos que en medicina hay muchísimas mujeres. De todas formas, también vemos que en la judicatura las mujeres son casi el 65%, igual que en la abogacía, igual que en el profesorado, pero no de escuela infantil, sino en el universitario. Por lo tanto, hay mujeres que han alcanzado mucho más que muchos hombres, pero a la sociedad le cuesta reconocerlo e integrarlo en los relatos para que las niñas y los niños lo vean desde su casa y lo vean desde pequeñitos, porque de esa manera van a naturalizar lo contrario. Eso es importante. Quiero después volver al ámbito de las relaciones y sobre todo de qué manera les llega a los jóvenes y a las jóvenes la información de las relaciones afectivas, muchas veces a través de las redes sociales, que tienen un grandísimo impacto. Pero por seguir con el ámbito laboral y con más preguntas que nos están haciendo llegar a través del hashtag Si es para tanto, nos preguntan, en el ámbito laboral, que los hombres cojan la baja por paternidad de forma alterna y la mujer se coja la baja, dice, seguida, sigue perjudicando a las mujeres. ¿Qué cambios, se pregunta, serían interesantes para conseguir mayor igualdad? Pues así lanzada no me he quedado del todo con la pregunta. O sea, no me he quedado del todo con cuál es la duda o cuál es la... Bueno, más que nada que la mujer lo que hace es cogerse la baja maternal, podríamos decir, toda seguida, y el hombre, sin embargo, según dice al menos esta persona, pues la va cogiendo, por decirlo mal y pronto, a cachitos. A ver, es que son opciones personales, pero es un poco lo que os decía, que la conciliación pues está muy bien, se está avanzando, pero conciliación sin corresponsabilidad pues también contribuye a la perpetuación de que sea fundamentalmente la mujer la que se quede en casa, la que salga del trabajo y la que siga asumiendo el tema del cuidado. Entonces, ¿cuál es la herramienta o cuál es la manera? Pues yo creo que esta, la de hablar, la de formar, la de sensibilizar y la de insistir que mientras no nos repartamos el trabajo, no solo el remunerado, sino el no remunerado, de una manera más igual, pues se va a perpetuar esa diferencia. Es que precisamente, Yanire, Miquel, aquí nos podéis ayudar mucho. La siguiente pregunta dice, las propias madres tiramos de las abuelas para cuidar a nuestras hijas. Y se pregunta, ¿eso no es violencia también? ¿Las abuelas también se resignan a cuidar? ¿Qué dirías, Yanire? Yo diría que esto es un temazo, ¿no? Porque de alguna forma esas mujeres que han estado cuidando toda su vida siguen cuidando, ¿no? Cuando ya tendrían derecho a poder desarrollar otro tipo de actividades si quisieran, porque tendrían mucho tiempo para ello, ¿no? Y de alguna forma es como que vamos cargando y sobrecargando a las mujeres de todas aquellas cosas, ¿no? que no soluciona la sociedad, ¿no? Es como que no se genera tanto el cambio a nivel práctico, vamos a decir, y entonces hay ciertas necesidades que se tienen que realizar por parte de alguien, y las mujeres jóvenes o las mujeres que están siendo madres en la actualidad, la única opción casi que pueden encontrar es, vamos a decir, esa mochila, digamos, ¿no? Pues te dejo la mochila a la abuela y así conseguimos entrar en la esfera laboral, ¿no? Yo creo que esto desde luego es un reparto desequilibrado también, y que las abuelas tienen todo el derecho del mundo a descansar, a tener tiempo libre, a tocarse las narices, si me permitís decirlo de esta manera, y que su responsabilidad ya no es cuidar
Tiene que ser la sociedad quien se encargue de ver qué está pasando para que esta corresponsabilidad que no está existiendo, no se sobrecargue sobre nadie, ¿no? Es algo que cuesta, tanto a las abuelas como a los abuelos. Miquel, ¿quieres añadir algo? Sí, no, estoy de acuerdo con Yanire, que es el modelo de sociedad en el que para hacernos cargo de las criaturas está solo la familia que vive más cercana, ¿no? El aita, el ama, o uno de los dos, o los dos como mucho, o dos, bueno, todas las combinaciones que haya, pero son familias muy, muy reducidas. Entonces, como hay la conciliación, lo que decías, es una quimera. Trabajar 8 horas y a la vez criar a criaturas, cuidar a personas mayores en unas familias tan pequeñitas, sin tan poco apoyo social, institucional, vecinal, pues es muy difícil. Dejadme, aunque sean los últimos minutos, que nos centremos en las relaciones y sobre todo en lo que vemos a través de las redes sociales, es decir, que apelemos a las jóvenes y a los jóvenes y que ahondemos un poco más en la información que reciben sobre ese amor romántico al que hacía referencia antes Pablo, ¿no? ¿Qué mensaje lanzaríamos, qué 2, 3 ideas a esas jóvenes que ahora mismo creen en unos mundos pues, y en unos principios demasiado azules, digo, ¿no? ¿Yanire? Yo sí diría que, bueno, las personas jóvenes están recibiendo mensajes distintos, pero lo que importa no es tanto, o sea, lo que queda, el trasfondo no es tan diferente, vamos a decir, ¿no? Es como que el machismo va mutando, vamos a decir, pero no va cambiando tanto, ¿no? Entonces, al final están recibiendo mensajes y bombardeos a un nivel simbólico. Esta es toda la violencia simbólica que recibimos a través de los medios de comunicación, de la cultura, de los mensajes que transmitimos, de las creencias, ¿no? Y esto no está cambiando tanto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo sí diría que si para mí hay una clave para relacionarnos de una forma más sana, más equilibrada, sea una mujer, la persona con la que me relaciono sea un hombre, ¿no? Es teniendo como un espacio propio, que eso es algo que sabemos que es muy importante que las mujeres tengan y nutran y puedan nutrir, tener un espacio propio, saber quién soy yo, cuáles son mis gustos, cuáles son mis valores, tener mi propia, vamos a decir, identidad, autoestima, aficiones, amistades, que la otra persona pueda tener también su espacio propio, es decir, que ningún espacio propio tenga que subsumir al otro y que construyamos relaciones donde elijamos lo que compartimos, cómo lo compartimos, desde qué acuerdo, ¿no? Que hablemos mucho más de ese acuerdo y no tanto de mandatos que nos han venido, vamos a decir, reproducidos desde hace tantísimos siglos, como decía antes Pablo, ¿no? Y que de alguna manera es como nos tenemos que quitar estas historias ya de nuestras cabezas y construir nuevas relaciones sanas como nosotras queramos, ¿no? Bueno, tenemos apenas un minuto por delante, así que ya a modo de conclusión os voy a pedir la idea fundamental de este encuentro de esta tarde, prácticamente en una frase para que la vayamos pensando. Empezamos contigo, sí, Miquel. A los chicos, que nos quitemos la competitividad de encima, que esto no es una cosa que va conmigo o contra mí, sino que si somos capaces de detectar nuestros sentimientos y de empatizar con los sentimientos de la otra persona, va a ser mucho más fácil que creemos relaciones amorosas, igualitarias y no violentas. Venga, en una frase, Pablo. Pues yo voy a decir que el término de micromachismo lo inventó Luis Bonino en el 2003 y que él se refería al micromachismo como aquellos comportamientos, actitudes que tenemos, pequeñas microviolencias que ejercitamos para restituir derechos que creíamos teníamos y vamos perdiendo. Es decir, que el micromachismo es una reacción de la persona, en teoría machista, que al ver que le van quitando esas ventajas, pues se inventa otras artimañas para mantenerlas. Ojito con los micromachismos, que es parecido a lo que teníamos, pero más sutil. Y perpetúan el machismo. Nieves. Pues que esas violencias sutiles también son violencias que son cotidianas y están en todas partes, que las relaciones laborales son un reflejo de la sociedad, por lo que también están en todas las empresas y no se hace nada malo por reconocerlas, por lo que se deben de integrar con normalidad en las políticas de igualdad para poder reconocerlas y poder neutralizarlas. ¿Y Yanire?
Yo diría quizá que las violencias no son solamente esos comportamientos que nos han identificado siempre, ¿no? Como la violencia más física o más extrema, que las violencias sutiles dejan muchas marcas en nuestro autoconcepto, en nuestra identidad, en cómo nos construimos como seres, y que por tanto es muy importante ir poniéndoles nombre y pudiendo desautomatizar también, darme cuenta de qué puedo estar reproduciendo yo para construir, bueno, relaciones más modernas, más igualitarias y mucho más sanas y de buen trato. Bueno, varias cosas. Un teléfono que me parece importante facilitar, que es el 900-840-111, el teléfono de asistencia a las víctimas de violencia de género, y varias conclusiones. Hoy hemos aprendido que hay que hablar menos de culpa. Es una de las ideas que habéis compartido. La corresponsabilidad, ¿verdad, Miquel? Es muy importante en el ámbito familiar, pero también laboral, lo decía Nieves. La formación, la información y también el entorno, el tejer redes, compartir, escuchar amistades, a familiares, incluso a compañeros de trabajo, la visibilización. Y hoy, en realidad, lo que hemos querido es poner nombre a los micromachismos o violencias sutiles. Algunas, decíamos, planificadas, otras no intencionadas, pero absolutamente interiorizadas y que se perpetúan en el tiempo. Y queríamos dar respuesta a por qué hay que detectarlas y cuáles son las herramientas para hacerles frente. Bueno, jarrera horiei aurre egiteko informazioa behar da eta tresna batzuk behar dira. Eta bueno, hortan aritu gara gaur arratsaldean, bide hortan behintzat jarraitzeko eta irten bideak lortzeko. En el marco de esta campaña de Sí es para tanto, hemos querido sobre todo de rodearnos de profesionales, así que agradecemos a Mikel Arakis. Mikel, eskerrik asko. Gaur gurekin hemen egoteagatik, Nieves Martínez Galloso, mila esker. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Pablo Vidal Banaclocha, gracias Pablo. A ti y al programa y a vosotras. Y a Yanire Estebanez. Yanire, muchísimas gracias, eskerrik asko. A todos vosotros, vosotras, muchísimas gracias por acompañarnos eta arratsalde guztioi.